Hola, ¿cómo están? Les damos un saludo a este primer episodio que vamos a empezar a realizar con algunos amigos ganaderos y aliados y socios en este caso de Ganadería Manantiales. En este caso estamos con Sebastián Rodríguez, uno de los propietarios de una empresa familiar muy bonita que se llama Acres Farms, una empresa que está produciendo leche, carne y también agricultura para nuestro país. Sebastián, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Arpi. Muy feliz de estar acá en Ganadería Manantiales. Como siempre es un gusto venir a estas tierras cafeteras, unas tierras de muy buena cultura, buena comida, muy buenas vacas. Hoy mismo estamos en Manantiales, en la Casa de las Buenas Vacas y no, muy grata visita. Muchas gracias, Sebas. Sí, Sebas vino el día de ayer con su hermana María José, precisamente a acompañarnos a una transferencia de embriones de una aspiración que adquirió en el remate el año pasado de la vaca Galilea, que él adquirió en octubre y un mes después fue gran campeona nacional, y yo creo que fue una bonita alegría, Sebas, que adquiriera la aspiración y que después vieras ese resultado. Definitivamente muy feliz de los resultados de Galilea en la Nacional del año pasado, en noviembre. Tuve el gusto de presenciar este campeonato. Lástima que no estuvo allí mi hermana María José, quien fue una de las que más tuvo la intención de comprar en este remate. De hecho, en este remate que se vio el año pasado en Ganadería Manantiales, quien paleteó, aunque es para la empresa familiar, esta gran inversión fue mi hermana. Entonces, aparte también fue como yo le di un apoyo, le dije pues es una inversión segura. Una vez llegué a Boyacá, de donde somos, vivimos en Venta Quemada, pues tenía que hablar con mi padre, puesto que también debe haber como un aval, debe haber una negociación familiar para esta misma inversión. Lo hicimos y la apoyé porque ya en veces anteriores, en otros remates, también habíamos adquirido genética de Ganadería Manantiales de otras donantes. Entonces ayer, siendo 5 de marzo, estuvimos en una de las fincas de Ganadería Manantiales, en la central de receptora que ellos tienen, y viviendo la transferencia de embriones, transferencia que fue muy exitosa, fue en horas de la tarde, los animales súper tranquilos. Después de la transferencia, los animales tranquilos, comiendo, todo súper bien. Qué bueno, Sebas, que te gustó, y muy bonitos esos testimonios que nos estás contando, porque este espacio que vamos a empezar a abrirles a nuestros amigos, y de hecho este episodio se va a llamar Acres Farms en Ganadería Manantiales, pues es precisamente para contarles un poquito a los amigos ganaderos que nos siguen y que quieren aprender un poquito más de este negocio. Pues como toda esa experiencia y uno poderlo vivir en carne propia es muy bacano, un reflejo o una experiencia bonita de esto que estamos hablando también es que eres el único ganadero y la única ganadería que ha hecho 2 compras de una aspiración de jade. De hecho, la última que se te vendió fue la última que se vendió de la vaca, porque ya decidimos no vender más aspiraciones, y sería también bacano contar esa experiencia de cómo fue ese proceso de comprar esas 2 aspiraciones y por qué compraste la primera y volviste a repetir y comprar la segunda. Bueno, yo estuve en un taller que hizo Alianza Genética. Eso fue en el 2010 y 2020. En el 2020, de hecho en el 2020 fue un año en el que cambia todo nuestro proyecto ganadero, porque es un año en el que comenzamos a invertir en genética. Yo estaba como con la mente abierta. Nosotros estamos en Trópico Alto, ordeñamos hoy en día ganado Holstein, nos especializamos en la producción de leche. Entonces en este taller de preparación de vacas de show, por primera vez estuve en un remate. Veo que se rematan animales Gir, Holstein, de varias razas especializadas de leche. En el 2021 aquí estoy echando. En el 2021. Y bueno, pues me encantó la vaca. En esa oportunidad tuve la oportunidad nuevamente, valga la redundancia, de hablar con Arpi detrás de la vaca, pensando en la vaca, y Arpi dije, no, esta vaca es mía, la voy a comprar. Y pues yo dije, ya tenía como un conocimiento de qué era Ganadería Manantiales. De hecho, ya lo seguía en Instagram y me parecían muy profesionales. Entonces ya vuelvo a casa, vuelvo a la finca y
bueno, y recibo una llamada como, oiga, ¿por qué no se hace una aspiración de Jade? Pues al ser una vaca costosa, una vaca de 430 millones en esa ocasión, digo, pues el Gir es muy comercial, es una raza supremamente importante para el desarrollo lácteo del país, y me parecía como la vaca como más acorde a lo que necesitamos en el país por nuestras topografías, Sí, porque una son vaca vacas de talla pastorea, media. talla media, de un buen sistema mamario, buena ubicación de pezones, entonces aparte unos pezones más pequeños. Y bueno, lo dialogo en casa, lo dialogo en la empresa y me dicen, pues listo, hagámosle, como que no fue algo como, oiga, ¿qué va a hacer? Sino si usted lo pensó, si usted lo vivió en carne Lo propia, apoyamos. pues lo apoyamos. Entonces vivimos esa experiencia, fue también una muy buena experiencia, pero también fue mucho aprendizaje. Porque bueno, se aspira a la vaca siendo una vaca muy fértil, que por eso también es una de las razones por las cuales compro una segunda aspiración, es que en esa ocasión Juan Pablo Jurado va y transfiere unos embriones, creo que llegan 15 embriones, de los cuales se transfirieron 11, 9 preñeces confirmadas, y resulta que estábamos transfiriéndolo en razas taurinas, y bueno, entonces a ellos llamaba Arpi, las cosas van bien, esta nació, la otra, porque pues no eran animales equinos. Sin embargo, nos quedaron 5 hermosas terneras, y ya son animales que hoy en día tienen 24 meses, entonces aparte de ser muy buenas, de las características fenotípicas, genéticas, todas sus cualidades, virtudes, es que viene siendo una vaca muy rentable, porque a pesar de que no hay tantos animales Gir en el inventario de Acres, son animales que representan en cuanto a activos, en cuanto a capital, ingresos, una gran importancia, representan en cuanto a nuestra ganadería, especialmente en lo que corresponde a la genética, en la venta de genética, en la multiplicación de genética. Entonces, bueno, de estos 5 animales vendo 4 mitades, de los cuales solamente vendiendo una mitad ya pagaba la inversión de lo que significaba la aspiración en ese momento de Jade. Y fue en un lapso como de 16 meses. 18. De 16 meses. Luego de eso, pues se comienzan a vender embriones, otro ingreso. Claro. Acciones también de estas mismas donantes. Qué bueno. La emoción también de que mi hermana tiene 25 años, es comunicadora social, algo involucrada en la ganadería y en la agricultura, puesto que es el negocio a la que se dedica la empresa, y al ser animales Gir son como más amigables, más bonitos, nobles, sí. más nobles, entonces se comienza a interesar, algo de lo cual también me siento muy orgulloso. Y bueno, por esta misma razón decido otra vez llamar a Arpidio y decirle a Arpidio, venga, otra vez quiero como otra aspiración, porque me parece que es una línea que transmite muchísimo y que tiene mucho futuro. Aparte de que ya las hijas de Jade, no sé cuántas hijas ahorita haya de Jade en el momento, pero como tal el proyecto Jade, independientemente del ganadero en donde se encuentre una donante hija de Jade, seguramente van a haber muchos más números, y esto significa que el animal está produciendo y está siendo demasiado rentable en cada ganadería. O sea, así como te fue con la segunda aspiración, porque pues para los que supieron y estuvieron en el remate anterior, Acres de esa segunda aspiración pudo poner un lote a disposición en el remate. Bueno, nos fue supremamente bien, y para darle nuevamente gracias a Ganadería Manantiales, a Arpidio, que tuvimos un espacio en este remate, porque bueno, estas terneras nacen acá, fue mediante un alquiler de vientres que hablábamos, que negociamos con Arpidio, y bueno, nacen, se destetan, y ahí se pone una en el remate, un animal que en ese remate se vendió en 58 millones. Sí. 58 millones. Algo que también cabe resaltar dentro de este precio de este animal es que Jade nuevamente vuelve a ser campeona nacional. ¿No? Va para este año a pelear, pues digamos que el título. Va a volver a pelear el título. Pero digamos que en ese entonces venía de ser la campeona nacional vigente. Exacto. Que en ese entonces era ella la campeona. Entonces,
también como que ahí es cuando más como me aferro al proyecto Jade y a la genética bovina, porque pues mediante estas sumas de dinero de lo que representa esta línea, es Es muy que sí es rentable. rentable, o sea, que genera dinero y que realmente en la ganadería hay un montón, hay un futuro a mediano y largo Grandes, sí. plazo. Sí, porque recuerdo que la aspiración te costó, no estoy seguro, 50 millones de 50 pesos millones. y la terna se vendió en 58 con una sola y creo que te quedaron 2 o 3 más, no recuerdo. Me quedaron 3 más. Imagínate, entonces también con una pagaste el trabajo y quedaste con otras 3. Entonces es una muy buena inversión. Bueno, o sea, me gustaría ya que entráramos un poquito a que nos cuentes brevemente lo que es Acres Farms. Estamos hablando ahorita con ellos en el almuerzo y hablábamos de la visión que tienen. Y me parece muy importante resaltar que es una empresa con mucha visión, una visión clara a los 2, a los 5 y a los 10 años, porque pues hablábamos de unos proyectos interesantes en donde quieren producir su propia línea comercial de carnes de calidad con Angus, ahorita nos cuentas un poco, también en su línea de lácteos y que tengo entendido, Seba, son de las primeras, o no sé si la única finca en Colombia certificada en bienestar animal, que nos cuentes un poco de eso también. Bueno, como hablamos anteriormente, todo parte desde el 2020, en el 2021 la compra de Jade y entonces ahí me pongo a investigar y a diseñar como la arquitectura, todas las obras civiles de la empresa y a cómo ella iba a funcionar a mediano o largo plazo, como lo he dicho Arpidio anteriormente, en los próximos 10 años. Entonces, he sido una persona como de mente abierta y también por medio de las redes sociales busco a la empresa Fairfood y veo que tienen proyectos importantísimos en Brasil y también siento que Brasil es un gran aliado para nosotros como agricultores y ganaderos. Pensando también en un mercado internacional, les cuento que yo estudié negocios internacionales y también es una de las razones por las cuales decido certificarme en bienestar animal. Así como lo dice Arpidio, somos la primera finca certificada en bienestar animal por Fairfood y en este paseo de las certificaciones y también por haber visitado otras fincas, siento que para llegar a mercados internacionales definitivamente tenemos que nosotros como ganaderos entrar en ese mundo de las certificaciones, porque es casi de la única manera como el consumidor final nos puede creer, nos podemos darle una trazabilidad. ¿Y por qué también decido entrar en el mundo del bienestar animal? Porque no solamente es por la parte del consumidor, sino es porque esto hace que nuestra empresa se organice un montón. Porque no solamente es bienestar para los animales, sino bienestar para el medio ambiente, bienestar para el personal, mejor dicho, para la salud y la sostenibilidad del negocio. Entonces, esto lo que significa es que nos representa datos, una trazabilidad, una confiabilidad y nos vemos también empacando leche A2 en cajas Tetra Pak, leche que no le hace mal a la digestión de las personas, pensando como en niños, especialmente en jóvenes y en madres cabezas de familia. Al nosotros ser agricultores, porque también nos dedicamos a los cultivos de papa, semilla de papa, pues de ahí queda como un excedente o un remanente, por llamarlo así, de tierra donde podemos cultivar bien sea cebada, maíz, avena, de los cuales vemos que por ese lado también podemos crecer y podemos darle un valor agregado a nuestras carnes y a nuestras leches. Hablando de leches con más grasa, más proteína, más sólidos y tal vez más naturales, porque nosotros mediante esa economía circular o esa sostenibilidad pues estaríamos como... Tiene muchas ventajas ahí comparativas porque puedes balancear las dietas de unas formas que de pronto nosotros en pastoreo solamente no tenemos esa posibilidad, y también en la calidad de carbohidratos y de minerales que tienen esos cultivos traducidos a la leche o a la carne, yo creo que también van a ser muy, muy competitivos pues de esa forma. Exacto. Y mediante la carne, viendo que en la sostenibilidad y en darle como
Valor agregado. Un valor agregado y también como generando más proteína y más alimento para la población. Vemos que mediante el cruce Beef on Dairy, que es inseminar vacas Holstein, Ayrshire o razas especializadas de leche con un toro cárnico, en este caso Angus, podemos darle un valor agregado a cada kilo producido y producir más alimento para la humanidad. Producir más alimento para la humanidad. Bueno. Entonces, en este cuento también nos encontramos con vecinos, también que venimos dialogando y haciendo unas negociaciones, parcerías, específicamente donde ellos inseminan toros, inseminan a sus vacas Holstein con toros Angus. De esta manera, ellos se benefician y le dan una rentabilidad a su negocio ganadero porque pues, esto representa más leche en el tanque y una selección genética de sus animales que van a dejar Holstein. Y a nosotros, pues, un inventario más a unos animales a cebar. Sebas, ¿cómo manejas ahí esa parcería? O sea, tú les das el semen, ellos inseminan y ¿en qué momento hacen ustedes la recolección de esas ternas para poder cebar a esos machos? Sí, nosotros le damos el semen, le hacemos el servicio como reproductivo y le ayudamos un tema como también organizar la finca, sabiendo que nosotros también somos nuevos, pero como lo hemos dicho anteriormente. Les prestan una ayuda administrativa, información, gestión de información y eso. Exacto, y pues ellos, y ya nosotros sí ellos nos dan los terneros, bien sea macho o hembra, porque pues, recién nacidos al destete, ¿cómo lo manejan? Al mes y medio. Perfecto. Al mes y medio, y son machos que van para nuestra finca con un manejo especializado, puesto que es un destete precoz. Entonces tiene que darse una alimentación más rica en energía y en proteínas. ¿El destete precoz lo manejas a qué edad? Al mes o sea, al mes y medio que te lo entregan ya están destetos. Y ahí se hace como una transición muy corta. Bacán. Y ya hemos visto resultados en animales de 15 meses. Con satisfacción. Con satisfacción, con plena seguridad. Yo entiendo que hay un miedo del ganadero de que es un destete muy precoz, pero sabiéndolo manejar como amigablemente. Correcto. No, y en animales de carne, para que te den los números, toca hacerlo así, si no, no dan los números. Exacto. Exacto. Muy interesante porque nosotros también aquí en algún momento hemos pensado en eso, pero siempre el cuello de botella ha sido el costo al destete. Y de hecho una de las únicas formas es bajando los días al destete, y yo creo que ahí acertaron ustedes en ese manejo. Ya de pronto algunas personas que quieran saber un poco más de este manejo, pues pueden consultar con ellos específicamente esos detalles. Sebas, como para redondear, que la idea de estos episodios es que sean episodios cortos, cuéntanos un poquito de lo que es hoy la lechería, porque sabemos que tienes una inversión importante en GIR y digamos que han sido esos modelos que uno le gusta asesorar o lo que le gusta proveer la genética porque le dan valor a lo que uno hace. Acres Farms ha invertido en las mejores vacas GIR de Colombia, no solamente en manantiales sino en otras ganaderías, pero sé que lo han hecho con mucho criterio, y así mismo en Holstein y así mismo en Ayrshire, y seguramente en lo que vas a empezar a hacer de Angus y Nelore, que me estabas contando algo ahorita, pues también lo vas a hacer con mucho criterio. Entonces, en cuanto a la leche, cuéntanos un poquito de ese modelo, la capacidad de leche de vacas que vas a tener y todo esto. Bueno, nosotros nos vemos ordeñando en trópico medio o trópico bajo. Por este mismo propósito, decidimos hacer unas compras en genética para leche, buscando sistemas mamarios, patas correctas, animales fuertes y de gran capacidad. Por esto en el 2020 entonces decidimos hacer estas compras en genéticas. De acuerdo a la compra de genética, entonces, y pensando en la unidad, en las tierras disponibles, decidimos invertir en una sala de ordeño con alimentación automatizada, retiradores automáticos, collares de medición de rumia, bueno, todo el cuento, porque yo soy partidario que la tecnología nos da bienestar de vida a las personas y hay que darle como ese sentido a la ganadería, que no solamente es como el negocio de hobby o el negocio de ir a la finca y pasarla bueno, sino con datos yo creo que puede ser o estoy más bien seguro que es una empresa supremamente rentable con eficiencia, con tecnología. Con una eficiencia en cuanto a tecnología.
De hecho, pensando en las leches A2A2, veo que la gran estrategia o el medio es mediante el girolando, porque si queremos crecer de una manera más rápida, el girolando es como es la manera, es el medio, por el número de población, porque Colombia es un país tropical, más o menos el 20% tengo entendido que es trópico alto, el resto es trópico medio y bajo. De acuerdo. Entonces veo que al yo vivir en trópico alto y al estar presente tengo que hacer una selección genética basado ya en unas muy buenas donantes. Así es. Para producir esas muy buenas girolandas. Hoy en día estamos ordeñando 96 vacas. Como les digo, somos agricultores, entonces tenemos el proyecto de hacer un compost barn para manejar media pensión y corregir dietas desde esta manera. Porque, ¿cuál es la diferencia entre Colombia y entre un país como Estados Unidos, Israel o Brasil? Es que ellos ya tienen estandarizadas las dietas de los animales. Lo que yo busco mediante la agricultura, pensado en más números de litros de leche y de calidad de leche, es poder estandarizar mediante los hilos, mediante los maíz, mediante las materias primas, sea muy estable que sea muy estable. Y que así tú puedas garantizar, ofrecer una leche con más grasa, más proteína, porque pues controlas gran parte de la alimentación, eso es. Exacto, entonces mediante la genética, como lo dijo Arpidio, yo creo que la manera de crecer es, y podrá sonar muy cliché, para poder crecer uno tiene que estar rodeado de los mejores. Y para mí los mejores fue con las personas que yo siento que cuando inicié el proyecto ganadero, y que en realidad lo cambié porque llevamos más de 15 años produciendo leche, pero pasó de ser una finca de hobby a ser una finca con visión. Con visión empresarial. Con visión empresarial, exacto. Entonces ahí me meto a implementar cámaras. De hecho ahorita la sala ya se inauguró, pero instalé un biodigestor para producir el gas, para calentar luego el tanque frío. Que sea muy autosostenible. Que sea muy autosostenible, eso es lo que buscamos. ¿Cómo vamos a fumigar las praderas? Va a ser mediante drones de fumigación, regar los abonos granulados mediante los drones, las semillas. La idea es compactar menos el suelo y captar más carbono. Entonces lo que buscamos es vender la leche más sostenible posible. Eso es muy importante. Yo creo que estamos en una época o en el momento en que el consumidor final va a empezarle a dar un valor muy especial a ese tipo de alimentos. Además que, o sea, con esto que estás haciendo y que está haciendo tu familia, van a ser mucho más eficientes en el uso del suelo, y el consumidor también tiene que valorar eso, que un agricultor o un productor ganadero, pecuario, en menos tierra produzca el doble, el triple o el cuádruple de alimentos. Entonces eso la verdad tiene mucho valor, Sebas. Sebas, ¿imaginaste de joven que ibas a ser ganadero o en qué momento te enamoraste? Bueno, siempre imaginé, siempre pensé ser ganadero, gracias a mi padre y a un abuelo. Antes siendo todo como muy rústico, resulta que mi abuelo era de esas personas que iban a las ferias ganaderas, pero de ganado comercial, y compraba y revendía, era más como un comerciante del sector. Madrugaba con él 4 a.m., 3 a.m. a comprar y a vender ganado. Entonces, él se imaginaba o me imaginaba vestido de cierta manera y viviendo de esta misma manera. Entonces, bueno, ahí inició. También le cogí más amor a la ganadería. Me gusta ser como activo, me gustan los deportes. Hago enduro y motocross. Entonces, ahí decido, como hacia el año 2012, comprarme una ternera en Agroexpo con los ahorros del colegio, y entonces resulta que esa fue como el amor verdadero, porque de ahí... ¿De qué raza era? Era Ayrshire. Súper. Era Ayrshire, y me acuerdo que se llamaba Milena, y era para mí la vaca, tal vez que no tuviera el mejor sistema mamario, pero era la más rentable. Siempre daba hembras, siempre se preñaba o sea, era muy exacta como en sus... Moañera. En sus ciclos como reproductivos. Sí. Y de ahí salió para la moto, salió para comprar de pronto más terreno, para las donantes, para muchas cosas, partiendo desde esa vaca. Entonces, realmente muy agradecido de la ganadería, y yo creo que por eso es que también ando en este cuento. Y como pensando en genética y tal vez como en esa visión que veo,
es que pues yo viajo a Nueva Zelanda a hacer un intercambio, Ujú. a aprender inglés, y Eso a medida sabía, que iba qué bacano. aprendiendo inglés, entonces buscaba gente en Facebook que fueran ganaderos y así me tocara traducir, pues les preguntaba, venga, ¿ustedes qué dieta utilizan? Ujú. ¿Cuáles son sus sistemas productivos? ¿En qué parte de Súper Estados chévere. Unidos están? Y también fue mediante la asociación Earthshire, porque me dijeron, en Nueva Zelanda es como un país referente de cómo tal vez pueda ser la ganadería colombiana, puesto que Nueva Zelanda es un país que su sistema es basado en el pastoreo. Pastoreo. Entonces dijo aproveche y como que aprenda allá. No tuve tantas oportunidades, pero sí las tuve de ver cómo funcionaba en Nueva Zelanda. Bueno, ya luego volviendo a Nueva Zelanda, yo creo que con un chip más ganadero, más visionario, más globalizado. Y, Y viendo también las oportunidades que hay en Colombia, porque yo creo que verlo allá en otro país y ver que en Colombia teníamos tanto potencial, yo creo que te llegaste muy motivado, ¿no? llegué supremamente motivado a Arpi. Eh, y ahí entonces es cuando yo creo que comienzo a repartir el tiempo de lo mismo motivado que estaba entre estudiar negocios, ser ganadero y ser a la vez deportista, que a la final era más el tiempo que le dedicaba a estudiar ganadería que a estudiar lo mismo que aprendía en negocios internacionales. Y yo creo que le pasa a muchos ganaderos y Sí, te pasa a ti que uno llega a la casa, sí, pensando piensa en en... Sí, vacas, sí, habla con los amigos de vacas, sí, sí, total. mira catálogos de toros. Y está pensando, y está elevado, pero es pensando en vacas. Sebas, ¿qué recomendación, ya para cerrar, le darías a una persona que quiera iniciar el negocio o que esté iniciando? Porque a mí me parece que lo que ustedes están haciendo es lo que debería hacer. Invertir en alta genética, tener una visión a mediano y a corto y a largo plazo y invertir en tecnología con un norte muy claro, o sea, con un enfoque muy claro. Adicionalmente, lo que veo, según lo que me estás contando, es que te preparaste muy bien antes de dar los primeros pasos, o sea, antes de hacer la primera compra, las inversiones y todo, ya tenías muy claro el porqué. Y yo creo que eso es muy importante y mucha gente no lo hace hoy en Colombia y en el mundo, y es que empezamos a invertir y de pronto sin un norte muy claro, y ustedes lo hicieron muy bien. ¿Qué recomendación le darías a esas personas? Bueno, como seguir incentivando a los ganaderos jóvenes. Realmente la ganadería joven, la ganadería necesita mentes jóvenes, mentes con más globalizadas. La ganadería necesita mucha ayuda, o sea, necesita crecer, tiene más potencial, Una oxigenación. una oxigenación. Hay un montón de cosas que hacer en la ganadería, créanme que no solamente es producir leche o producir carne, sino que hay oportunidades para ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, arquitectos, gente que estudia derecho. Hay un montón de cosas por hacer. Realmente necesitamos integrarnos más, crear más comunidad. Yo creo que, ¿cómo es? Solo puedo llegar más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Entonces, esta es un porqué yo siempre vuelvo a Ganadería Manantiales, porque me siento en familia. Entonces necesitamos ser más familiares, necesitamos dialogar más, porque Colombia, si es hablando de genética, ya tiene posibilidad cualquier ganadero, bien sea pequeño, mediano o grande, a la mejor genética posible mundial, bien sea de Gir, de Holstein, de lo que sea. Somos muy buenos bramistas, tenemos Nelore ciclo corto, tierras muy productivas, disponibilidad de tierras. Todo está a la mano. Todo está a la mano. Iniciar en una ganadería, muchas personas pensarían que es muy costoso. Pero más que verlo como algo costoso, es que es como si uno invirtiera en una bolsa, en una acción. O sea, tú puedes invertir desde un porcentaje en un animal. Así es. Puedes recibir ganancias a Hay una línea nueva que está en crecimiento de neoganaderos, por decirlo así, que muchos no tienen tierra y que apenas están aprendiendo el negocio, pero qué mejor forma de hacerlo que con un porcentaje e ir conociendo. Yo creo que ese es un muy buen consejo, Sebas. Para terminar, Sebas, ¿dónde está ubicada tu finca? ¿Cómo los pueden contactar en Instagram, en Facebook, en YouTube o por WhatsApp? Para que nos des como esos. Bueno, nuestra finca está ubicada en Ventaquemada, Boyacá, más o menos a 1 hora de Bogotá. Realmente no queda tan lejos. Nos pueden contactar mediante Instagram como Acres Farm. Ahí están nuestros números telefónicos. Realmente sería un gusto recibirlos allá, poder charlar con ustedes, poder también aprender de ustedes. Yo creo que
uno aprende todos los días y ideas nuevas nos podrían ser de gran ayuda. Creo que al estar allá pueden realmente vivir como todo lo que hemos podido hablar en esta entrevista, lo que tenga que ver con sostenibilidad, tecnología, genética, agricultura. Ahora, otro consejo para terminar es que primero hay que ser un buen agricultor para ser un buen ganadero. Yo creo que de esta manera es la manera más sostenible y de la cual más se pueden enamorar, porque pues, si no hay comida no hay nada. Puedes tener la mejor genética posible, pero si no tienes que darle, No te va a expresar. no te va a expresar como lo quisieras y bueno, este es un muy buen consejo. Bueno, así es, amigos. Si quieren aprender más, como decía Sebas, de agricultura, tecnología, genética y de ganadería, tanto de leche como de carne, pues ya saben dónde contactar a Ket Farms. Y Sebas, muchas gracias, siempre están bienvenidos aquí, esta es su casa y bueno, esperamos que les haya gustado. Muchas gracias.